placer poder presentar la palabra de Dios esta mañana. Les confieso que la perspectiva esta que tengo ahora es un poco diferente de la que estoy acostumbrada. Normalmente estoy sentado con ustedes orando que el predicador no se pase de una hora en predicación. Vamos a ver, posiblemente hoy se conteste las oraciones. Saben, hermanos, yo encontré a Cristo y me bauticé en la iglesia de Cristo en Miami Gables. Y en esa iglesia había una hermana, se llama Marité, y ella vivía como a 3 casas de un cementerio, cerca de la calle 8, Woodland Cemetery. Y una vez visitándola le pregunté, ¿cómo se siente viviendo tan cerca a un cementerio? Me dijo, bueno, Filiberto, los vecinos no hacen bullas, ni en fiestas. Y me recuerdo de eso porque el mundo ve al pecado como una serie de errores y malas decisiones. Y también ve al mundo como un centro de rehabilitación para mejorar. Pero Pablo no lo ve así. Él ve el pecado como una cosa que el hombre no puede mejorar, mucho menos superar por su propia voluntad. Y ve al mundo no como un centro de rehabilitación, pero lo ve como un morgue, como un cementerio lleno de tumbas y la muerte rodeándola por todo lugar. Y así él se expresa cuando él abre en Efesios capítulo 2 de 1 al 10. Primero vamos a leer todo el texto y después vamos más en detalle. Y él dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se glorie, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y así en el versículo 1 habla de la muerte, y os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y es un poco posiblemente difícil de entender para alguien del mundo eso de estar muertos, porque estamos caminando, estamos hablando, pensando, estamos en fiestas, y es difícil de entender. Pero si vamos a Génesis, capítulo 7, Génesis 2, 7. Ahí vemos de dónde vino la vida. Entonces Jehová Dios forma al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Nosotros tenemos la vida por Dios. Somos vivientes por el Espíritu que Él nos dio. Pero también más adelante en el capítulo 2, versículos 16 al 17, Dios le dio una advertencia. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ya sabemos lo que pasó. Tanto el hombre como la mujer comieron del árbol. Y el efecto, el resultado de esa muerte se ve inmediato. Capítulo 3 de Génesis, del 8 al 10, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Fuimos, hermanos, de tener una comunión con nuestro Dios y nuestro Padre Celestial a una situación en que estábamos escondiéndonos de Él, con miedo de Él, de comunión a escondernos con miedo, en desnudez de nuestros pecados. Y hermanos, eso es la muerte espiritual. Nosotros somos como un tronco que se ha caído del árbol. Ese tronco, las hojas verdes, pronto pierden su color. Y la madera se pudre, porque está muerta. Y así somos nosotros. Estamos muertos y espiritualmente pudridos. Sigue en el versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sabes, vivimos en Miami y muchos nos gusta ir a la playa. Y hay que tener cuidado algunas veces porque en la playa hay lo que se llama en inglés un rip current, una corriente de resaque. Y si uno no tiene cuidado y está relajándose en su flotante, esa corriente lo puede llevar lejos de la tierra. O espiritualmente, esa corriente nos puede llevar lejos de Dios. Y eso es lo que nos pasa en el mundo. Vivimos en un mundo, hermanos, en que le pone mucha importancia en el yo o en el mí. Mis derechos, mi cuerpo, mi zona personal, pero poco sobre la responsabilidad que viene con esos derechos que decimos que tenemos. Vivimos en un mundo en que hay un relativismo moral. Si va a un estado, quitarle la vida a una criatura que está en el vientre de la madre es legal. Si va a otro estado, todo está conforme a la ley. Es legal. Un lugar ilegal, otro ilegal, dependiendo de cuál estado, dependiendo de cuál ideología política uno tiene, de cuál partido está en poder. Así es. Un relativismo moral, no absoluto de Dios, pero controlado por las decisiones del hombre. Y también vivimos en un mundo, hermanos, en que el pecado se celebra. En escuelas middle school se celebra perder la virginidad a esa edad. Se celebra como es algo de juego, no un pecado. Vivimos en un mundo en que se celebra ese pecado. En el 2015, la Corte Suprema hizo una decisión. Y en esa decisión declaró que el matrimonio entre gays y lesbianas era legal. Y vimos ese pecado ser legalizado en el país. Y también vimos que en la Casa Blanca, para el presidente Obama, la Casa Blanca se alumbró con los colores Pride, los colores de la bandera del orgullo.
En otras palabras, en la misma casa del ejecutivo se estaba celebrando esa decisión que iba contra la ley de Dios. Y ese es en el mundo que nosotros vivimos. De yo, de mí, de una moralidad relativa y también un mundo en que el pecado se celebra abiertamente, hasta por nuestros líderes. Siguiendo dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sabe? Más que cuando yo era chiquito que ahora, pero había muchas veces en países, en Centro y América y Suramérica, dictaduras, habían dictadores. Y muchas veces era por una junta de generales o un general en particular que tenía el poder. Pero ellos asignaban a alguien que iba a ser el presidente, entre comillas. Y en reuniones internacionales iba el presidente en su saco, en su corbata. Pero en realidad lo que tenían el poder eran los generales, o la junta, o un general en particular. Y es así en el mundo. La humanidad y el hombre cree que nosotros somos lo que estamos en poder. Pero no es así. La realidad que es el príncipe del aire. Y algunas veces hacemos chistes, hermanos, y hay dibujitos de un diablo con cachos y vestido de rojo, y nos reímos. Pero la verdad es que esa figura es la que realmente está dirigiendo el mundo y la unidad que está en ese mundo. Siguiendo en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo va de lo general, un mundo y su corriente, un príncipe del aire, y ahora va más a lo personal. Porque no nada más que podemos decir, bueno, Dios así es como es en el mundo, no tienes que vivir aquí, tienes que seguir el hilo. O estaba siguiendo el líder. No, porque nosotros somos los que decidimos seguir esa corriente. Y nosotros somos los que decidimos someternos a ese príncipe de aire. Y estos son los pecados. Si vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 19, adelante hasta el 21. Pero sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifestéis son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y si uno sigue en el mundo, siguiendo esa corriente, uno no puede darle excusa a Dios, que nomás que estaba siguiendo el mundo, que fue influenciado por el líder. Como dije antes, nosotros somos los que hacemos esa decisión de someternos a esa corriente y someternos a ese líder. Y si el cuento, hermanos, se terminara ahí, fuera bien triste. Saliéramos de aquí totalmente desanimados, sin esperanza. Pero, ahí no se termina el cuento. En el versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
Hermanos, hablé de la corriente que puede llevar a uno de la orilla hacia el mar. Y Jesucristo, hermanos, es el salvavidas que nos salva de esa corriente. Amén. Y lo salva por medio de su misericordia. Benditos somos nosotros que hemos encontrado el favor de Dios, la compasión de Dios. Que aún estando muerto en nuestros pecados, aún en ese estado, Él decidió perdonarnos y tener reconciliación con Él. Sigue por su gran amor con que nos amó. Ese amor, hermanos, es un amor incondicional. Un amor que sacrifica. Un amor que no es por sentimientos, pero es por propio inicio de Dios, por su propia determinación. Siguiendo en el 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar a los lugares celestiales con Cristo Jesús. Creo que vean algo muy importante, hermanos. Aquí no dice que vamos a estar sentados en lugares celestiales. No dice que un día vamos a tener victoria. Aquí nos dice que ahora mismo tenemos la victoria. Ahora mismo estamos sentados a la derecha de Cristo en lugares celestiales. No sé si ustedes conocen el nombre Abby Milchan. Ella es una señora reconocida como la última persona civil que murió en Inglaterra bajo ataque de Alemania. En marzo 27, alrededor de las 7 de la mañana, Alemania lanzó un ataque de los cohetes B-2 y uno de esos cohetes cayó encima de su casa. Ella tenía 34 años. Encontraron su cuerpo, su cadáver, en su cocina. Y también hubo otro ataque ese día, como 134 personas murieron ese día. Fue el último ataque de cohetes. En mayo 8, posiblemente un mes y medio después, se declaró la victoria en Europa. Los alemanes se rindieron. Es nada más que un mes y medio después de ese ataque. Hermano, ya Alemania y Hitler no tenían chance de ganar la guerra. Esos cohetes fueron los últimos tiros de desesperación que tenía este régimen, que tenían los nazis. El último tiro de desesperación, porque ya la guerra estaba determinada, ya ellos habían perdido. Igual con nosotros, hermanos, ya tenemos victoria, ya estamos sentados en lugares celestiales, pero sí, todavía tenemos desafíos, tenemos nuestros tropiezos, pero esos, hermanos, nada más que son los últimos tiros del príncipe de aire, desesperado. Está desesperado porque él sabe que ya ha perdido. Él sabe que Cristo nos ha dado la victoria a nosotros. Él sabe que Cristo nos ha dado la victoria a su iglesia. Así que mantengámonos firmes en nuestra fe que profesamos. Porque nosotros no tenemos que ser una víctima de esos últimos ataques. Porque, hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? No debemos temer de ningún ataque del príncipe de aire, porque Dios es el que nos protege. Amén. Nuestro Dios siempre va a estar al lado de nosotros. Siguiendo en el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
Sabe, hermanos, a que aunque hay algunas personas en esta iglesia que dudan, no voy a mencionar los nombres de esas personas, yo básicamente en mi más profundo ser, no espiritual, pero en más profundo ser, soy un cubanito de la pequeña Habana. Y por ser un cubanito de la pequeña Habana, yo compraba mis cakes de cumpleaños en Los Pinos Bakery. Compré mis primeros discos en Do Re Mi Records. Iba a una tienda al Caminito para comprar Coca-Cola y papitas. Y también, por ser de la pequeña Habana, fui al mejor high school que hay en los Estados Unidos, Miami High. Y posiblemente el mejor high school del mundo entero. No posiblemente, es el mejor high school del mundo entero. Y hermanos, cuando uno entra por esa entrada principal de Miami High, en esos 3 arcos de estilo gótico, es impresionante, bien impresionante. Y cuando uno entra, inmediatamente adelante están vidrieros llenos de premios, llenos de trofeos que ha almacenado Miami High en sus décadas de existencia. Y cuando digo décadas, hermanos, estoy hablando de más de 120 años de existencia. Uno entra ahí, esos trofeos brillan como ustedes no pueden imaginar. Y si no tienen cuidado, se pueden cegar por tanto brillo que tienen. ¡Qué humilde! Solamente con la presencia de Dios. Y hermanos, la iglesia de Cristo es igual que mi escuela. Tienen su vidriero de trofeos. Trofeos que Dios ha almacenado sobre siglos. Sobre siglos. Y cuando hablo siglos, estoy hablando de más de 2000 años. Desde que se fundó su iglesia. Y esos trofeos, hermanos, somos nosotros. Nosotros somos esos trofeos. Esos trofeos que demuestran al mundo el poder de la gracia de Dios en salvar y transformar al perdido. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y igual que esos trofeos, hermanos, brillan y pueden cegar, nosotros también brillamos. Y brillamos más que esos trofeos. Amén. Pero no brillamos para cegar, brillamos para dar luz. Para dar luz al mundo de la esperanza que hay en Cristo Jesús. Esa esperanza que nos ha dado salvación. Brillemos, hermanos, brillemos, porque eso es lo que Dios quiere. Que brillemos para que otros puedan tener esa misma esperanza que tenemos nosotros. Y hablando del 8 al 10, el propósito, por lo cual esta salvación dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Porque por gracia sois salvos. La gracia, hermanos, es un regalo de Dios. No es algo que nosotros podemos ganar por ninguna acción ni por mérito. Totalmente viene de Dios. No hay ninguna obra, nada que podemos hacer para merecer esa salvación. No, totalmente viene de Dios. No hay nada que podemos hacer nosotros. Un hombre una vez recibió un paquete por correo. Y ese paquete él no lo pidió y no pagó por ese paquete, pero lo recibió, se lo mandaron a su nombre. Y en ese paquete había suficiente dinero para pagar todas sus deudas. Todas las deudas que tenía ese hombre podían ser pagadas por ese dinero. Y nosotros, hermanos, nuestras deudas han sido pagadas por Cristo en la cruz.
que dio su cuerpo, derramó su sangre por nosotros. Y si hemos sido salvos, hermanos, si toda esa deuda ha sido pagada, pues nos da libertad de la esclavitud del pecado. Libertad para hacer lo que Dios quiere de nosotros. Ser la luz y ser buenas obras que ha hecho para nosotros cumplir, vivir para Él. No que esa obra nos salva, pero esa obra muestra nuestra fe que tenemos en Él. Entonces vemos aquí una transformación completa de la muerte, la intervención y el propósito que Dios tiene para nosotros. Vamos a Gálatas, capítulo 5, y con eso voy a concluir. Del 22 al 25, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No, hermanos, vemos completamente. ¿Acuerdan qué comparación hay? Antes era envidia, homicidio, borracheras, orgías, y ahora mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, hermanos, si hemos encontrado a Cristo hoy, mantengámonos en esa fe. ¿Cuál esclavo usted conoce que una vez ha recibido su libertad, regresa a su amo para otra vez ser esclavo a él? No. Y si no hemos aceptado a Cristo en esta mañana, hermanos, escuchemos su llamada. Escuchemos sus llamadas desde el Calvario, donde Cristo dio su vida y derramó su sangre por nosotros. Escuchemos esa llamada, porque hoy es el día de tu salvación. Acompáñame en oración. Padre Santo, te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu gran amor que tienes por nosotros, que nos ha dado salvación y vida eterna junto a ti, que nos ha dado victoria sobre este mundo. Te pedimos, Padre, que nos fortalezca en nuestra fe, que nos mantengas fuertes en esa fe que profesamos, para seguir en esa esperanza de estar contigo para la eternidad. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.